Hoy es Viernes Santo, el día en que Jesús muere en la cruz. Por eso nuestra celebración es diferente. No celebramos la Eucaristía, pero conmemoramos su pasión. Toda la celebración de hoy es de contemplación, silencio y oración, acompañando a Jesús lleno de fe y de esperanza. Comencemos pues en silencio, con un momento de oración profunda desde el fondo de nuestro corazón, cuando el sacerdote, haciendo presente el abajamiento de Cristo, se postra ante el altar, nosotros nos pondremos de rodillas. Oh Dios, oh Dios, que por la pasión de Cristo tu Hijo, Señor nuestro, nos libraste de la muerte, herencia del primer pecado, que alcanza a toda la humanidad, concédenos asemejarnos a Él, y haz que así como naturalmente llevamos en nosotros la imagen del hombre terreno, por la gracia de la santificación, llevemos también la imagen del hombre celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dispongámonos a escuchar con atención y devoción las lecturas de hoy, las cuales nos ayudarán a introducirnos en el misterio de la pasión del Señor que hoy celebramos. Lectura del libro de Isaías. Miren, mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá mucho. Como muchos se espantaron de él, porque desfiguraba, no parecía hombre, ni tenía aspecto humano. Así asombrará a muchos pueblos. Ante él los reyes cerrarán la boca, al ver algo inanarrable, y comprenderán algo inaudito. ¿Quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién se reveló el brazo del Señor? Creció en su presencia como brote, como raíz en tierra árida, sin figura, sin belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado de los hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultaban los rostros, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre Él. Sus cicatrices nos curaron. Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino. Y el Señor cargó sobre Él todos nuestros crímenes. Maltratado, voluntariamente se humillaba y no abría la boca. Como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Sin defensa, sin justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupará de su estirpe? Lo arrancaron de la tierra de los vivos. Por los pecados de mi pueblo lo hirieron. Le dieron sepultura con los malvados y una tumba con los malhechores, aunque no había cometido crímenes, ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación. Verá su descendencia, prolongará sus años. Lo que el Señor quiere prosperará por su mano. Por los trabajos de su alma verá la luz. El justo se saciará de conocimiento. Mi siervo justificará a muchos, porque cargó con los crímenes de ellos. Le daré una multitud como parte, y tendrá como despojo una muchedumbre.
porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los pecadores. Él tomó el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo, no quede yo nunca defraudado. Tú que eres justo, ponme a salvo. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Soy la burla de todos mis enemigos, la irrisión de mis vecinos, el espanto de mis conocidos. Me ven por la calle y escapan de mí. Me han olvidado como muerto. Me han desechado como un cacharro inútil. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo confío en ti, Señor. Te digo, tú eres mi Dios. En tus manos están mis azares. Líbrame de mis enemigos que me persiguen. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valientes de corazón los que esperan en el Señor. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Lectura de la carta a los Hebreos. Ya que tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios, mantengamos firme la confesión de la fe. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo, como nosotros, menos en el pecado. Por eso comparezcamos confiados ante el trono de la gracia, para alcanzar misericordia y encontrar gracia para un auxilio oportuno. Cristo, en efecto, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, siendo escuchado por su piedad filial, y aun siendo hijo aprendió, sufriendo a obedecer, y llegó a la consumación. Se convirtió para todos los que lo obedecen en autor de salvación eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el que lo iba a entregar, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas entonces, tomando una cohorte y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allá con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelantó y le dijo: ¿A quién buscan? Le contestaron. A Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús: Yo soy. Estaba también con ellos Judas, el que lo iba a entregar. Al decirle yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez: ¿A quién buscan? A Jesús el Nazareno. Jesús contestó: Les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen marchar a estos. y así se cumplió lo que había dicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. El cáliz que me ha dado mi padre, ¿no lo voy a beber? La cohorte, el tribuno y los guardias de los judíos
prendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedó fuera a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La criada portera le dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre? Él dijo: No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero, porque hacía frío, y se calentaban también. Pedro estaba con ellos de pie, calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo. Yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que me han oído de qué les he hablado. Ellos saben lo que yo he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús diciendo: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús respondió: Si he faltado al hablar, muestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron: ¿No eres tú también de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le dijo: ¿No te he visto yo en el huerto con él? Pedro volvió a negar y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era el amanecer y ellos no entraron en el pretorio para no incurrir en impureza y poder así comer la Pascua. Salió Pilato afuera donde estaban ellos y dijo: ¿Qué acusación presentan contra este hombre? Le contestaron: Si este no fuera un malhechor, no te lo entregaríamos. Pilato les dijo: Llévenselo ustedes y júzguenlo según su ley. Los judíos le dijeron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Dices eso por tu cuenta, o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó: ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: Entonces tú eres rey. Jesús le contestó: Tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: Yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre ustedes que por Pascua ponga a uno en libertad. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Volvieron a gritar: A ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Y los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura, y acercándose a él le decía: Salve, rey de los judíos.
y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez y les dijo: Miren, se lo sacó para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: He aquí al hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y los guardias gritaron. Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha hecho hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más. Entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta y Pilato le dijo: A mí no me hablas, ¿no sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde este momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey está contra el César. Pilato entonces, al oír estas palabras, sacó a Jesús y se sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua hacia el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos: He aquí a su rey. Ellos gritaron: Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo: A su rey voy a crucificar. Contestaron los sumos sacerdotes: No tenemos más rey que al César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y cargando él mismo con la cruz, salió al sitio llamado de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y en medio Jesús. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca del lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: No escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho: soy el rey de los judíos. Pilato les contestó: Lo escrito está. Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa, haciendo 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba abajo, y se dijeron: No la rasguemos, sino echémosla a suerte a ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura. Se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica. Esto hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo al que amaba, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió como algo propio. Después de esto, sabiendo que Jesús, que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: Está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. En este momento nos ponemos de rodillas.
Los judíos entonces, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día grande, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro, que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado, y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que también ustedes crean. Esto ocurrió para que se cumpliera la escritura: no le quebrarán un hueso. Y en otro lugar la escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejaran llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mixtura de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en los lienzos con los aromas, según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, en este Viernes Santo y en esta ocasión, en este momento, en esta celebración litúrgica, celebramos ese momento especial del Señor, la manifestación más grande de su amor hacia nosotros, su ofrecimiento en la cruz. El Señor Jesús hizo del madero de la cruz, antes madero de maldición, madero de bendición, hizo de ese madero el altar donde se ofreció al Padre, convirtiéndose así para nosotros en redención, en salvación, en liberación. Él no vio a ningún sufrimiento, Él no rehusó a estar en la cruz, sino que por el contrario asumió su destino, tal como el Padre se lo había encomendado, ser la ofrenda por medio de la cual obtuviese la redención de toda la humanidad, que a través de su sacrificio quedase saldada la deuda que nosotros habíamos contraído con el Padre por causa del pecado. ¿Y por qué todo esto? Porque Dios es justo. Y esa justicia de Dios necesitaba una reparación. Y el Señor ofreció la mayor de las reparaciones, la mayor prueba del amor. Solo el amor puede reparar. Solo el amor obediente puede ser agradable a Dios. Y por eso el Señor Jesús le ofreció al Padre lo que nosotros no hicimos. Fue obediente, y obediente en todo hasta la muerte. De esa manera Jesús se convierte en el divino reparador, porque es fiel y es dócil a la voluntad de Dios. Nosotros también estamos llamados a continuar esta obra reparadora de Jesús. ¿De qué manera? Siguiendo su ejemplo, siendo obedientes a la voluntad del Padre, y que cada uno de nuestros dolores y sufrimientos podamos asociarlos a la pasión del Señor, y de esta manera convertirnos junto con Él en verdaderas víctimas expiatorias al Padre. Todos estamos llamados a esto, no solamente unos pocos. ¿Por qué? Porque todos hemos ofendido al Señor, porque todos hemos sido desobedientes, y por eso todos estamos llamados a reparar.
de la misma manera que Jesús lo hizo. Ser verdaderas víctimas unidos a la víctima divina. Hacernos hostias. ¿Qué significa hostia? Sino precisamente víctima. Hacernos hostias agradables al Padre. Por eso nos dice San Pablo que debemos ofrecer nuestros cuerpos como hostia viva, agradable al Padre. Nuestro ser no habla de nuestro espíritu, ni no habla de nuestra alma, habla de nuestro cuerpo, para darnos a entender de lo que somos. Porque a veces queremos espiritualizar la situación, para decir, somos humanos, sí, el alma pues no la vemos, pero no es así. Todo nuestro ser, comenzando por nuestro cuerpo, debe ser ofrecido a Dios. Ya nos dirá San Pablo también, somos templo nosotros. Este cuerpo es templo del Espíritu de Dios. Y por eso el Señor necesita de nosotros también, para poder completar en nosotros lo que falta a la pasión de Cristo. Queremos negar esas palabras que nos traen las Escrituras, pero ahí están. Nosotros hoy debemos continuar con esa obra. Y no es porque haya sido inútil o le falte algo a esa pasión, sino porque todavía muchos no han aceptado la salvación que Jesús nos trajo. Para muchos incluso ha sido inútil este sacrificio de Cristo porque continúan en su vida de pecado. Queridos hermanos, la mejor manera de retribuir el sacrificio de Cristo en la cruz, todo su sufrimiento, es que nosotros cortemos con el pecado, que nosotros nos decidamos enteramente a vivir para Él, con todo nuestro ser, con nuestro cuerpo, con nuestra alma, con nuestro espíritu, sin ninguna división, porque somos uno. Esa es la manera como realmente el Señor nos pide que nosotros celebremos su pasión, su muerte, muriendo al pecado, apartándonos de toda ocasión del mal, y así nuestras lágrimas de dolor serán verdaderamente agradables a Dios. Así nuestros buenos propósitos verán cumplidas su deseo, apartarnos del mal. Esa es la ofrenda que el Señor espera. Unirnos a la ofrenda divina, unirnos a la hostia divina, unirnos a Jesús en su sacrificio. Él es el divino reparador y busca otros que se unan a Él en esa obra reparadora del mundo, de la iglesia, de toda la humanidad, para que así en todo momento brille en el mundo la salvación que Él nos trajo y que Él la conquistó con el ofrecimiento de su vida. La conquistó porque se entregó a la muerte, no cualquier muerte, una muerte de cruz, una muerte dolorosa, y aparte de eso fue el centro de las burlas, fue el centro de todo tipo de maltratos físicos y psicológicos. Y junto a la cruz estaba la Santísima Virgen María, la cual Él nos la dio por madre en la persona de Juan. No estamos solos. El Señor nos ha dado a su madre para que nos acompañe y esté con nosotros, para que sea nuestra abogada intercesora, porque ella también caminó junto con Él la calle de la amargura. Ella nos enseña a poder llevar esta vida en medio del dolor y el sufrimiento, porque hoy nosotros pensamos de que el dolor no hace parte de nuestra vida. Hoy no nos enseñan que eso es algo que nosotros, inevitable en nuestro caminar, tarde o temprano. Y por eso tantas personas reniegan del dolor, de la enfermedad, reniegan e incluso se apartan de Dios, porque lo ven como un castigo. Pero el Señor nos ha mostrado otra faceta del dolor y del sufrimiento, que si es ofrecido al Padre, es redentor. Y no solamente el dolor que experimentó Jesús, también nuestro dolor tiene que ser ofrecido al Padre, en unión con la víctima divina, en unión con la hostia divina que es Jesús, para que sea redentor.
para que ya no tengamos que renegar, para que no pensemos que es inútil, sin sentido, todo lo que nosotros sufrimos. Tiene sentido en la medida en que nosotros lo unamos a la pasión del Señor, para que así sea en beneficio de toda la humanidad. Eso es hacernos reparadores con el divino reparador. De esa manera vamos a entregar verdaderamente nuestra vida, sin renegar, sino ofreciendo. Pidámosle a la Santísima Virgen María, ella que estuvo al pie de la cruz, ella que estuvo también caminando con Jesús hacia el Calvario, que nos enseñe cada día de nuestra vida a llevar nuestra cruz con amor. Que cuando tengamos miedo, que cuando queramos nosotros tirarla, ella alcance en nosotros la gracia de la fuerza para no tirar la cruz en medio del camino, sino por el contrario también llegar a la cima del monte, poder llegar hasta esa cima donde se consuma la entrega total, pero también donde se ve reflejada la misericordia de Dios con todos sus hijos. Cuando el soldado atravesó el costado de Cristo, salieron sangre y agua. La Iglesia desde el inicio ha visto allí el nacimiento de lo que es la fuente viva del amor de Dios. De ella nació la Iglesia con sus sacramentos. El agua del bautismo, que nos limpia del pecado. La sangre de Cristo, que es la redención para toda la humanidad. En el sacramento de la Eucaristía, que el Señor se nos da como alimento y nos fortalece y nos sella para que el mal, la muerte, no tenga dominio sobre nosotros. Agradezcámosle al Señor que se entregó por amor a nosotros. Agradezcámosle al Señor de una manera activa. ¿De qué manera? Convirtiéndonos, apartándonos del pecado. Si nos abrazamos a la cruz del Señor, vamos a ser capaces. Si nos abrazamos a la cruz redentora de Cristo y a los méritos de su pasión, de su sangre derramada y de todos sus sufrimientos, vamos a ser capaces. Por eso yo los invito, hermanos, que en este momento, ahí donde estamos, en nuestro hogar, podamos hacer una oración en nuestro corazón, poner en las manos del Señor nuestros vicios, nuestros pecados recurrentes y decirle al Señor: lávalos con tu sangre. Decirle al Señor: lávame con esa agua que brotó de tu costado, para que me hagas una criatura nueva. Y si con el corazón, con el alma, con recta intención lo hacemos, veremos los beneficios de la redención que el Señor nos conquistó al morir en la cruz. Porque para eso murió el Señor, para hacernos libres de nuestro pecado. La cruz de Cristo, como proclama la liturgia de hoy, ha traído la alegría y la salvación al mundo entero. Por eso, como respuesta a esta palabra que hoy hemos escuchado, vamos a hacer la oración de los fieles, que es siempre oración universal, pidiendo por todos, para que a todos alcance la luz de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Lo haremos de forma solemne. Un lector proclamará la intención por la que todos oramos en un momento de silencio, y luego el sacerdote recoge la oración de todos en una oración que todos elevamos al Padre respondiendo amén. Por la Santa Iglesia. Oremos, queridos hermanos, por la Iglesia Santa de Dios, para que Dios nuestro Señor se digne concederle la paz, la unidad y su protección en toda la tierra, y para que nos conceda una vida pacífica y serena, para glorificarlo como Dios Padre omnipotente. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo revelaste tu gloria a todas las naciones, conserva la obra de tu amor para que tu Iglesia extendida por el universo persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por el Papa.
Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios nuestro Señor, quien lo eligió en el orden del episcopado para regir al pueblo santo de Dios, lo preserve de todo mal, para bien de su santa Iglesia. Dios Todopoderoso y Eterno, que en tu sabiduría todo lo diriges, atiende bondadosa en nuestras súplicas y protege con tu amor al Papa Francisco, para que el pueblo cristiano que tú gobiernas, bajo el cayado de este pastor, crezca en méritos y progrese en la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por todos los ministros y por el pueblo de Dios. Oremos también por todos los obispos, presbíteros y diáconos de la Iglesia y por todos los fieles del pueblo santo. Dios Todopoderoso y Eterno, cuyo Espíritu santifica y gobierna todo el cuerpo de la Iglesia, escucha las súplicas que te dirigimos por tus ministros, y haz que con el don de tu gracia te sirvamos en todas las cosas con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los catecúmenos. Oremos también por los catecúmenos para que Dios nuestro Señor escuche sus oraciones, les abra de par en par la puerta de la misericordia y, perdonados todos sus pecados por el bautismo, queden incorporados a Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios Todopoderoso y Eterno, que fecunda siempre a tu Iglesia con nuevos hijos, aumenta la fe y la sabiduría en los catecúmenos, para que al renacer en la fuente bautismal, los cuente entre tus hijos adoptivos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por la unidad de los cristianos. Oremos también por todos los hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor se digne congregar y custodiar en la única Iglesia a quienes viven de acuerdo con la verdad. Dios Todopoderoso y Eterno, que congregas a los dispersos y conservas a los que congregaste, mira con bondad la grey de tu Hijo, para que a los consagrados por un solo bautismo, los conserve unidos la integridad de la fe y los una el vínculo de la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los judíos. Oremos también por los judíos, que fueron los primeros a quienes habló Dios nuestro Señor, para que Él les conceda crecer en el amor de su nombre y en la fidelidad a su alianza. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y a su descendencia, escucha con piedad las súplicas de tu Iglesia, para que el pueblo de la antigua alianza logre alcanzar la plenitud de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los que no creen en Cristo. Oremos por los que no creen en Cristo, para que también ellos, iluminados por el Espíritu Santo, puedan entrar en el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo que caminando en tu presencia con sinceridad de corazón encuentren la verdad, y haz que nosotros, por el continuo crecimiento en el amor y por el deseo de conocer más plenamente el misterio de tu vida, seamos más perfectos testigos de tu caridad en el mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los que no creen en Dios. Oremos también por los que no conocen a Dios, para que viviendo rectamente según su conciencia, merezcan encontrarlo. Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste todos los hombres para que deseándote te busquen y para que al encontrarte descansen en ti, concédenos que en medio de las dificultades de este mundo, al ver los signos de tu amor y el testimonio de las buenas obras de los creyentes, todos los hombres se alegren al confesarte como el único Dios verdadero y Padre de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los gobernantes de las naciones. Oremos también por todos los gobernantes de las naciones, para que de acuerdo con sus designios
Dios nuestro Señor los dirija en sus pensamientos y en sus decisiones hacia una auténtica paz y libertad para todos. Dios Todopoderoso y Eterno, en cuyas manos están los corazones de los hombres y el derecho de los pueblos, mira con bondad a nuestros gobernantes, para que promuevan en toda la tierra con tu ayuda la prosperidad de los pueblos, la libertad religiosa y una paz duradera. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por quienes sufren en tiempo de pandemia. Oremos también por todos los que sufren las consecuencias de la pandemia actual, para que Dios Padre conceda la salud a los enfermos, fortaleza al personal sanitario, consuelo a las familias y la salvación a todas las víctimas que han muerto. Dios Todopoderoso y Eterno, singular protector en la enfermedad humana, mira compasivo la aflicción de tus hijos que padecen esta pandemia. Alivia el dolor de los enfermos, da fuerza a quienes los cuidan, acoge en tu paz a los que han muerto, y mientras dura esta tribulación, haz que todos puedan encontrar alivio en tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los que sufren. Oremos, queridos hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, para que en todo el mundo aleje los errores, haga desaparecer las enfermedades y erradique el hambre, redima a los encarcelados, rompa las cadenas, proteja a los viajeros, conceda pronto regreso a los emigrantes y peregrinos, dé salud a los enfermos y conceda la salvación a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo a los afligidos y fortaleza de los que sufren, escucha las súplicas de los que te invocan en cualquier tribulación, para que todos experimenten en sus necesidades la alegría de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora vamos a realizar un gesto lleno de significado, venerar la cruz santísima de Jesucristo. Así manifestamos nuestro agradecimiento a Él, que por nosotros derramó su sangre en la cruz. Mientras tanto, meditemos y profundicemos en el significado de la cruz del Señor y de nuestra propia cruz, porque para ser discípulos de Él debemos cargar con ella cada día y seguirle. Mira el árbol donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid, adorémosle. Mira el árbol donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid, adorémosle. Mira el árbol donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid, adorémosle. Procedemos ahora a la adoración de la Santa Cruz, presidida por el sacerdote, quien se despoja de su casulla y se descalza como signo de humildad, de respeto y veneración a Jesús crucificado.
Procedemos los demás a la adoración de la cruz. Ahora el sacerdote procede a traer el Santísimo Sacramento para proseguir después con la plegaria y la comunión. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. We
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos restauraste con la bienaventurada muerte y resurrección de Cristo, conserva en nosotros la obra de tu misericordia, para que vivamos siempre en tu servicio por la participación en este misterio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos inclinamos para recibir la bendición. Señor, te rogamos que descienda una copiosa bendición sobre tu pueblo, que ha celebrado la muerte de tu Hijo en la esperanza de su resurrección. Venga sobre él tu perdón, concede tu consuelo, auméntale la fe y reafírmala en la eterna redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.